Las opiniones del director, presentadores e invitados de este programa son responsabilidad de los mismos. Por lo tanto, Cable Imagen no se hace responsable de tales comentarios. Hola, muy buenas noches, como siempre a esta hora todos los días con los temas de Bogotá. Estamos en Bogotá hoy. Los queremos saludar e invitarlos a que permanezcan con nosotros. Soy Roberto García y les doy la bienvenida a este espacio. Hace ya más o menos unos 85 años, más o menos, la radio comenzó a producir el efecto en nuestro país. Desde hace mucho tiempo, las emisoras vinieron propagándose por todas nuestras ciudades. Y hoy en día, tan solo aquí en la Sabana de Bogotá, tenemos cerca de 53 emisoras entre las de las poblaciones vecinas y las de Bogotá, 53 emisoras. Esto que abre un panorama muy importante para la música, para el entretenimiento y para personas como nuestro invitado en el día de hoy. Nuestro invitado Andrés Pulido es un disc jockey, es un hombre que se dedica al tema de la música, es editor musical en GPS de CMI, y está con nosotros acompañándonos para que hablemos, Andrés, con las muy buenas noches, de estos temas tan apasionantes como es la radio, como es la música y como es el trabajo en un ambiente tan grande y que va en tanta expansión como es el de las emisoras. Buenas noches. Roberto, feliz. Hace un poco de frío, pero igual aquí estamos, hombre, para acompañarte, para acompañar a todos tus televidentes. Y sí, fíjate que desde 1895, cuando Marconi logra perfeccionar el tema de la radio, pues se convierte en una herramienta política incluso, ¿no? Sí. Lo que ocurrió con la Europa y con la Alemania nazi de Hitler, el gran aliado de eso fue la radio, por ejemplo. La masacre en Uganda, que ha sido motivo incluso de piezas cinematográficas, fue la radio la que hizo eso. Fue un locutor de radio el que dijo que los ciudadanos debían salir a acabar con sus semejantes, y la gente le creyó. Y Hernán Peláez, gran maestro de este oficio de la radio, pues dice que él tenía muchas personas que veían las cosas en televisión, veían los goles, por ejemplo, sí, y que hasta que no los narraba el señor de radio no creían que había sido gol. Imagínense. La credibilidad y el impacto que ha tenido la radio desde que llegó tarde a nuestro país, pero llegó, y desde entonces el impacto ha sido gigantesco y hoy es uno de los medios más queridos todavía. Momentos como ese que narras, Andrés, también han ocurrido en Colombia. Por ejemplo, el 9 de abril de 1948, uno de los primeros objetivos de los sublevados en ese día fue tomarse las emisoras radiales y propagar obviamente el mensaje de lo que iba a ser en ese momento una supuesta revolución. La radio ha servido para todo, incluso en tragedias. La radio ha sido la banderada para llevar la ayuda a los pueblos que han quedado, por ejemplo, sumergidos bajo toneladas de lodo, como ocurrió en Armero, o personas que han sido también, digamos, víctimas de desaparición. Se les ha llevado un mensaje a través de los años, un programa muy famoso como son las voces del recuerdo. Del recuerdo no, las voces del secuestro. Pero, Andrés, la música, que es a lo que vamos, también ha sido uno de los protagonistas de la radio en nuestro país. Y esa música, como lo decíamos al principio, ha venido extendiéndose. Ya no son una, ni dos, ni tres. Yo recuerdo que por allá en los años 75, Caracol Estéreo lanzaba su emisora en FM, y era lo más novedoso. Tener una emisora en FM era una maravilla porque daba mucha más calidad que el AM, escuchaba uno mejor las canciones, y después de tanto tiempo, cerca de 30, 31 años o más, tal vez 40 años, tenemos una gama de 53 emisoras. ¿Cómo llega, primero que todo, Andrés, que entiendo es un comunicador social, al tema de la música? ¿Por qué llega allá? No, por una afinidad particular con la música, ¿no? Mi papá no era músico profesional justamente, pero le gustaba la guitarra, le gustaba tocar boleros y le gustaba tocar rancheras, y todo el tiempo en mi casa se oía ese tipo de cosas.
Luego él me empezó a enseñar un poco sobre la guitarra, y cuando a mí me empezó a gustar el rock, entonces le parecía que él no me había enseñado a tocar guitarra para eso, sino para que tocara rancheras y boleros. Entonces me tocaba esconderme un poquito, pero a través de la interpretación fue que llegué al oído de la música, porque empieza uno a ver el referente musical, el guitarrista, el baterista, el músico profesional que se convierte. Y una cosa va llegando a la otra, ¿no? Cuando ya empecé en la universidad, encontré personas con las mismas afinidades, con los mismos gustos por la música, y comienza el intercambio que es clave, ¿no? De discos, de noticias, de viste este nuevo artista que llegó, este es francés, este es cubano, este es indio, y comienza ese intercambio, y afortunadamente ahora tengo la posibilidad de compartir eso que he logrado como recoger con los televidentes y con los oyentes. El que estudia comunicación social tiene una amplia gama de, digamos, cosas para escoger. Hay unos que se dedican a la prensa escrita, hay otros que se dedican a la prensa, digamos, pero en este caso a la televisión, otros a la radio en noticias, pero yo sí le digo que debe haber un amplio mercado para la radio, pero no puede, digamos, no deben ser muchos los que se dedican al tema de la radio. ¿O usted qué opina de los comunicadores? No, definitivamente no, y es porque todavía se piensa que la música o hablar de música y desarrollar contenidos musicales es un tema menor o es un tema inferior. En un país como el nuestro todavía tiene una primacía especial la política, la economía, el orden público, los temas judiciales. Con eso es que abren los noticieros, con eso es que arrancan los programas. Y la música y el cine y los libros se dejan al final, ¿no? Todavía es un tema de valoración que se le da a la música, y por lo mismo una persona busca desarrollarse profesionalmente y tener éxito, y piensa que por el lado de la música no lo puede lograr. Entonces, un comunicador social que le gusta la música es precisamente la maduración de un disc jockey. Definitivamente, sí, claro. O es la profesionalización de un disc jockey, porque nuestro país también ha tenido históricamente disc jockeys que no tenían nada que ver con el mundo de la comunicación hasta que descubrieron, ¿no? Las primeras voces de todos, Alberto Piedradita, por ejemplo. Sí, una voz excepcional. Hablábamos ahora de Hernán Peláez, él es ingeniero de petróleos, él no tenía absolutamente nada que ver con la radio, y por diferentes circunstancias pues llegan al medio, se enamoran y arrancan, y son los grandes maestros. Ahora lo que ha ocurrido es que en la universidad sí le dicen a usted, métase a este estudio de radio, aprenda cómo se puede hacer radio para que salga a hacerlo. Si uno, Andrés, tuviera que hacer un regreso al pasado para ver de dónde comienza a proyectarse ese nuevo disc jockey, ese profesional que conoce de la comunicación social, que conoce los medios, pero que también arde por el gusto de la música, ¿tendríamos que citar de pronto un Manolo Belón? Sí, por ahí es la cosa. Más que a Manolo, que definitivamente es un referente del rock y de la música y de la cultura de nuestro país, yo hablaría de una generación, de un puñado de jóvenes de la época que se convirtieron en verdaderas estrellas de la radio. Eso no ha vuelto a ocurrir. No ha habido otro momento en nuestro país en el que a un disc jockey de radio lo detengan en la calle para tomarse una foto con él. Eso ocurre con las personas que trabajan en televisión ahora. Claro. Pero en los tiempos de 88.9, por ejemplo, el Capi Romero, Alejandro Villalobos, Antonio Casale, Fernando Pava Camelo, era un puñado de estrellas de la radio. Pero esa es una generación posterior a la de Manolo Belón. Claro, justamente, porque con lo de Manolo eran personas apasionadas por la música, que habían llegado ahí de alguna forma mística, no profesionales en los medios. No profesionales. Cuando esto se convierte en un referente, entonces uno ya veía a ese disc jockey famoso entrevistando a Gustavo Cerati, y lo veía usted con Gustavo Cerati en el bar. Entonces eso empezó a motivar toda una generación que se interesó por aprender eso, y también porque abrió una oferta interesante en las universidades para que las personas entraran a estudiar radio, justamente con la vista puesta en esos referentes de esa época. Y me recuerda usted también que hubo emisoras que fueron muy importantes en el desarrollo musical de nuestras ciudades. Por ejemplo, tal vez estoy hablando de emisoras de AM, pero había una que anunciaba que los platillos voladores se tomaban en la ciudad, y esto era una emisora en AM que presentaba música. Sí. Digamos, hubo una época en que comenzó a desarrollarse lo que es la radio moderna, y estamos hablando de los años, tal vez mitad de la década de los 70, cuando comenzó en Bogotá a meterse la música allá. Figuras como quienes, además de Manolo Belón. No, bueno, ahora mismo puedo hablarle, por ejemplo, del Capi Romero, por ejemplo, que es un gran referente
del estudio de la radio, y hubo otras personas que desde la práctica periodística normal, estoy hablando de personas que tenían algún tipo de conexión, por ejemplo Julio Sánchez Cristo, Sí. que de quien tenemos conocimiento únicamente como pues la persona, un periodista enfocado, Total, además, pero es periodista total. un melómano absoluto. Sí. Fíjese que su papá, Julio Sánchez Vanegas, con espectaculares Gs, Sí. trajo la oferta musical quizá más importante de la época a nuestro país. Y entonces, ¿qué ocurre? Que don Julio Sánchez Cristo empieza a apoyar a su padre en la producción de ese programa y comienza algo que es inédito y de lo que no se ha hablado mucho en Colombia, y es que ellos empiezan a viajar, a conseguir músicos, a conseguir artistas, a llenarse de sonidos y de historias, y se trajeron todo eso para Colombia. Y eso fue lo que empezaron a mostrar en una emisora que fue clave, que fue Caracol Estéreo, que era donde le mostraban a uno los éxitos anglo del momento, en el jazz, en el blues, en el rock and roll, en el funk, y ahí fue donde realmente estalló una oferta importante. Para encontrarle a usted la razón no es difícil porque usted conoce mucho el tema, pero le quiero citar este caso porque es el caso de un hombre que, no siendo un profesional en el tema de la música y siendo un periodista consumado, desarrolló un programa que se volvió uno de los referentes en el tema de la salsa, Salsa con Estilo, de Jaime Sí, Ortiz Alvear. sí, claro. Jaime Ortiz era uno de los periodistas deportivos más importantes del país, fue uno de los periodistas deportivos, pero le encantaba la salsa, Sí. y se metió por el tema de la salsa. Exactamente. Y ahora, bueno, hay una versión moderna de Salsa con Estilo, Sí. con un caso similar. Jorge Hernán Peláez es un periodista económico. Él escribe para el diario La República, él escribe para Dinero, es una persona que entrevista pues personajes de la vida nacional en el ámbito económico, pero también le gusta el deporte, entonces tiene un programa deportivo, pero también le gusta la salsa, entonces también hace la versión moderna con la voz del señor Ortiz, y esa es la cortinilla del programa. Súbale, el único show que no tiene cover, era el Sí. eslogan de ese programa. Estamos con Andrés Pulido, es un disc jockey, un comunicador que le gusta la música, especializado en el tema musical, pero sí queremos saber, además de que usted tenía la predisposición por la música y que además los medios de comunicación le gustaban, ¿cómo hizo para dar ese paso en algo que usted mismo calificó como que la gente no lo entendía muy bien como algo serio, y que incluso ahora la música no está en los primeros lugares del ranking, a no ser de que se muera un artista o que pase alguna cosa extraña, no está en los primeros lugares de los noticieros? ¿Por qué meterse ahí? Yo creo que fue también un poco accidental. Cuando yo dije como en la casa que iba a estudiar periodismo, en la casa asumieron que yo iba a ser el periodista económico, el periodista judicial, el periodista Un hogar bogotano, ¿no? bogotano, sí. Y entonces cuando yo me voy por el lado de la música, como que los papás lo miran a uno con cierta tolerancia, ¿no? Y le dicen a uno, pues vaya y hágalo, a ver qué puede lograr, a ver hasta dónde puede llegar. Y realmente salgo de la universidad a realizar mis prácticas profesionales, llego a RCN Radio, y tengo mi primera entrevista con la gerente de servicios de radio de RCN. Sí. Ella me dice, ¿usted qué está haciendo acá? Entonces yo le llevo todo un discurso sobre mi pasión por la radio. Y ella me dice, me parece muy bueno, pero usted aquí no va a hacer nada de eso. Yo necesito que usted me ayude a hacer comunicados de prensa, necesito que me ayude a montar afiches, necesito que me compre mis cigarrillos, necesito que me compre la fruta, Caramba. necesito que sea mi El todero. cargaladrillos total. Pero total. Lo bueno que tuvo eso es que como ese departamento se encargaba de la producción de los eventos de RCN Radio, Sí. pues yo iba a todos los conciertos. Entonces ahí me encontré yo con no solamente con un mercado, sino con una pasión que eran las presentaciones en vivo, ver a los artistas en vivo, que a pesar de que en ese momento no vi pues a los que me gustaban, sí me pareció que tenía una magia especial todo ese asunto. Y empiezo a descubrir las emisoras musicales de RCN y me fui por ahí, por ese lado. Entonces ya luego comienza, bueno, el proceso de conocer las personas adecuadas en el momento adecuado, y empiezo ya a trabajar como disc jockey en la FM. No solamente el trabajo de un disc jockey es conocer de música, lo digo de esta manera, no solamente hay que conocer lo básico, los discos de cada grupo, sino que hay que estudiar y ahondar en cada uno de esos grupos que ha tenido un éxito durante la historia de la música. ¿Hay que saber de todo eso? En la medida de lo posible, sí. Y se entiende eso, Roberto, porque no hay hechos aislados en la música, como no los hay en el cine, como no los hay en el arte en Sí. general. ¿Cómo es eso? Un disco o una canción no es un producto que no tenga que ver con otras cosas, ¿no? Este artista, incluso el más insignificante, el más chico de todos, el Sí. menos conocido, ese tuvo una influencia.
Okay. Y ese músico viene de alguna otra parte. Y ese otro músico trabajó con estos otros en algún momento, ¿no? Okay. Entonces todo es un entramado. Y en la medida en la que usted arranca un disco con solo que usted se interese 5 minutos por averiguar algo que no sepa sobre esa canción, encuentra 10 conexiones diferentes. Entonces usted escucha una canción y dice, ¿qué canción tan brava esta? Y usted no deja solamente de oírla, sino que va y esculca a ver qué hay por ahí. Y entonces dice, no, esta canción la produjo Nile Rodgers. Entonces usted dice, no, pues tremendo productor. Es que Nile Rodgers ha trabajado con Sting. Sí. Que venía, bueno, pero es que Sting resulta que estuvo en The Police, que es una de las bandas clásicas del rock. Bueno, entonces, ¿cuál es esa generación del rock y por qué es tan importante? Y usted de una canción encuentra todo un panorama. Es imposible desligar esa canción de todo lo que ha ocurrido antes de que se produjera. Y también, se me hace a mí, encuentra conexión con la actualidad de un país, con la actualidad, por ejemplo, de un movimiento político, con la actualidad de un golpe de Estado, o con la actualidad, por ejemplo, de una situación como la de Sudáfrica hace muchos años, en donde la raza blanca oprimía a la raza negra, digamos. También la música que se conecta con eso. Absolutamente. Billy Joel, uno de los grandes artistas estadounidenses del Bronx, es el tipo, tiene una canción que se llama We Didn't Start the Fire, como nosotros no encendimos el fuego. Okay. Y esa canción es una clase de historia. Cuando ustedes la quieran buscar allá en la casa, en YouTube, lo pueden hacer, la traducen y se dan cuenta que es una recopilación de hechos entre 1943, la fecha del nacimiento de Billy Joel, y el año 1989. Todo lo que ocurrió, incluido la Segunda Guerra Mundial, incluido el asesinato de Lennon, incluido cada uno de los hechos que marcó la historia de nuestra cultura y de la cultura del planeta, están resumidos en esa canción. Y ahora que hablábamos de Lennon, pues Imagine de Lennon no es nada menos que un canto de resistencia frente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no, la música, como lo hace el arte, retrata el tiempo, retrata lo que está ocurriendo. Ahora mismo en un fenómeno como el del reggaetón, eso también habla del tiempo que estamos viviendo, habla del consumo de la música y habla de una manera de pensar. Entonces, esas son dos cosas que están siempre amarradas. Ese estudio de la música que veo que usted ha hecho concienzudamente inicia cuando usted toma la decisión allá en RCN, después de ser el todoterreno, el cargaladrillos, dice, me empieza a gustar este mundo. Entonces empieza su estudio de la música y de los grupos. Claro, porque me enfrento con algo que para mí era totalmente nuevo, y era tener que hablarle a alguien de las canciones. Yo hasta ese momento lo único que hacía era escuchar música para mí, oír música para mí. Pero cuando me dicen, mire, aquí usted abre este botón, queda al aire, usted tiene que presentar esta canción. Cuando yo me enfrento a, ¿yo qué digo sobre este señor? ¿Yo cómo digo eso? ¿Yo cómo además, por qué una persona me escucharía a mí? ¿Por qué yo diría algo que a esta persona le importe sobre lo que yo tengo que decir? Sí. Ese fue mi principal reto. Ahí fue donde yo descubrí y empecé a tenerle tanto respeto a esta profesión que siento yo ha perdido mucho peso, hablando del pasado, pero que sí insisto que, como ocurre en la economía y en otros ámbitos, no se puede abrir un micrófono para contarle a alguien algo de lo que uno no sabe. ¿Y cuál es ese detalle, piensa usted, que tiene un disc jockey como enlace para capturar la atención del público? ¿Qué escoge cuando usted está presentando una canción? ¿Hasta dónde puede usted olfatear lo que a la gente le interesa? Yo siempre he pensado que el trabajo del DJ es un poco como el trabajo del chef. Sí. Entonces, el disc jockey sabe de música como el chef sabe de cocina. Los dos tienen un reto. ¿Cómo presentan usted las dos cosas? O sea, usted sabe los ingredientes, en este caso la música, de qué país es, total, todas estas cosas, y entonces empieza a hacer su preparación para presentarlo. Y ya tengo un plato delicioso, pero cuando yo se lo llevo a usted a la mesa, yo necesito que eso que usted está viendo le sepa bueno, de entrada, sin que usted lo pruebe. Entonces, el trabajo del disc jockey, ¿cuál es? Decirle allá a la gente en la casa, a continuación nos vamos con este artista. Y yo necesito que esa persona me compre lo que yo le estoy vendiendo. Yo necesito que este oyente se quede conmigo y no se vaya para otra parte. Sí. Y todo está en transmitir emociones. Esto ya ni siquiera se trata, Roberto, de decir el año, el álbum. No, esa es la canción que me produce a mí hoy en día. ¿Y qué creo yo que le puede producir a usted esa canción? ¿Y cómo se siente esa conexión a través de la radio con la gente que lo está escuchando? Hoy en día es mucho más sencillo, ¿no? Sí. En las redes sociales. Entonces uno casi que tiene respuesta inmediata a lo que acaba de ocurrir. Entonces yo digo, esta para mí es la mejor canción de Michael Jackson.
Sí. Entonces en Twitter comentan de una vez, de acuerdo con usted, Pulido, esta es la mejor canción. O sale otro que dice, no estoy de acuerdo con usted, para mí la canción era otra. Entonces eso produce de inmediato una retroalimentación que no existía en el pasado. Entonces los anteriores disc jockey, los que empezaban por allá a mediados de los 70s, los que pasaron después en las siguientes generaciones, tenían que intuir esa relación que ahora es mucho más fácil. Claro, por eso son los maestros que son, porque no tenían respuestas inmediatas. Ellos más o menos lanzaban esas botellas de náufrago al océano, esperando que tuvieran como recepción en algún lugar del mundo, de la ciudad, y resulta que la tenían, resulta que eran verdaderas estrellas, como ya hemos dicho. Entonces no, su mística y su intuición era mucho más grande. Ahora el mercado y las redes sociales permiten medir, existen unos medidores un poco complejos, pero hay encuestas. Entonces ya las grandes firmas le preguntan a la gente en la calle cuáles son sus tendencias musicales, y basadas en esas tendencias es que se desarrollan muchas de las programaciones musicales en este momento. Entonces todo ya es una estrategia de mercado que es mucho más sencillo, sin duda, de lo que ocurría antes. Este es Andrés Pulido, es disc jockey, es editor musical de GPS en CMI, y también un hombre que ha estado por muchos años en la radio. Por eso, digamos, esa facilidad que tiene usted de expresarse con la gente, ese repentismo que uno tiene que ganar en la radio para estar a todo segundo, cada segundo, sin dejar un espacio vacío para que las personas lo escuchen. Andrés, en ese trasegar por el mundo de la música, ¿qué ha encontrado usted que le guste muchísimo? Que usted diga, este es mi camino de pronto en el tema musical, hablando solamente, estrictamente musical, un artista que lo haya usted convencido totalmente. ¿Hay alguno en especial? Sí, yo creo que hay como unos artistas con los que uno alcanza una conexión que no se puede explicar. Una conexión digital. Conexión. Exactamente. Esta conexión se produce por las cosas más simples del mundo. Yo, por ejemplo, tengo una gran afición por el tango, por ejemplo, sí. Me gusta mucho. Y me gusta el rock y me gusta mucho la salsa. Y todo eso tiene maneras diferentes de llegar a la vida de Son diferentes grupos interesados en los temas. Sí, exactamente. Pero sí debo decir que haya un artista al que admire profundamente. Tito Puente me parece que es un genio, y procuro estar como muy al tanto de las reediciones de sus canciones y leyendo lo que fue su vida, ¿no? Que él ya falleció hace varios años. Pero para mí es un referente, Tito Puente, lo que ocurrió a él, la forma como hacía la música, la forma como la interpretaba, todo lo que pasaba con él me parece interesante. Yo sigo pensando en la fórmula maravillosa de conectarse con la gente, y me dice usted ahora que los públicos son distintos. El del tango es distinto al de la salsa, el de la salsa es distinto al del rock. Pero entonces, ¿dónde está la clave para que usted le llegue a la gente? Hablar con amor, hablar con el sentimiento de algo en el que usted está pensando de pronto, no sé. Sí. Ahora definitivamente hay que saber cómo se dicen las cosas y saber a quién se las está usted diciendo. Una de las cosas, no sé, siento yo positivas, o que en todo caso son una realidad en nuestro país, es que hay una división muy clara del público en las emisoras. Está la Mega, que es una emisora juvenil, absolutamente. Entonces muchos papás no toleran el sonido de la Mega. Ok, son solo para jóvenes. Para jóvenes, exclusivamente. Está la cadena básica de Caracol. Y comienza el programa La Luciérnaga, y entonces arrancan con un bolero de Daniel Santos. Perfecto. Al cual el oyente de la Mega cambia la emisora de inmediato, y el papá sube el volumen. Muy bien. Pero también hay emisoras dedicadas a las mujeres. Entonces está Fantástica de RCN Radio, o está Vibra de La Competencia. Para mujeres. Para mujeres. Y son emisoras que tienen un lenguaje y una música para mujeres de 25 a 45 años. Ah, caramba. Franco de Vita. Todo está medido. Miguel José. Todo está perfectamente cuadrado para que esto que yo le estoy vendiendo a usted se haga de esa forma. Y ocurre con la publicidad también. Entonces, las cuñas, los comerciales, la publicidad es para mujeres, es femenina totalmente, ¿no? Perfecto. Y para los jóvenes, en la emisora de los jóvenes se pautan las cuñas de jóvenes. Entonces, los últimos tenis, los conciertos, las cosas que a la gente joven le gustan mucho. Pero entonces también están los adultos que disfrutan de los deportes. Entonces para ellos también existen cadenas que tienen unos programas especializados en deportes. Sí. Me parece que ahora el éxito de las cadenas radiales es encontrar la manera de conjugar todo eso, de tener espacios para hablarle a los papás,
de tener espacios para hablarle a las mujeres, a los jóvenes, a las personas que están interesadas en la salud y en el bienestar, a la gente que quiere cuidar el bolsillo, entonces tenerles un programa para cuidar el bolsillo. Es completar la oferta, porque ahora el público se ha variado tanto. En el pasado seguramente a usted le ocurría que usted escuchaba boleros con su padre, Sí, tangos con su pues padre. la oferta no era muy grande y las emisoras ofrecían todo al mismo tiempo. Claro, y era la misma emisora para todo el mundo, Sí. para toda la casa. Ahora sencillamente el muchacho está en un cuarto escuchando una emisora, la mamá está escuchando otra en la sala, el papá está escuchando otra en el comedor, y sucede, y está para todos. ¿Cómo se hacen esas mediciones? ¿Quién las hace? ¿Y cómo les llega a los dueños de las emisoras el dato para saber hacia dónde apuntar? Hay dos grandes medidores de la radio. Uno es el EGM, que es el Estudio General de Medios. Sí. Lo hacen organizaciones privadas contratadas por las cadenas de radio en nuestro país. Y hay otro que es el más grande, que es el ECAR. Sí. Estos dos, insisto, son firmas privadas que hacen ese estudio. Son estudios ahora tan complejos y tan completos que permiten hacer las diferenciaciones de las que estamos hablando. Entonces a usted en uno de estos estudios le dicen a qué hora lo escuchan más en su emisora. Sí. Le cuentan quién lo escucha más, si los hombres o las mujeres. Le cuentan de qué emisora venían las personas que ahora lo están oyendo usted. Entonces, si usted es Caracol Radio, a usted le dicen: este oyente pasó a las 10 de la mañana porque estaba escuchando Fantástica de RCN Radio. Caramba. Es tan complejo y tan minucioso que ahora Qué detalle. las cadenas radiales tienen todas las herramientas para justamente desarrollar sus estrategias para capturar oyentes, para capturar algún tipo de oyente en especial, porque la información está ahí están los datos. Pues me deja usted bastante asombrado, que se sepa al detalle cómo son los gustos de las personas. Esa especialización de emisoras, esa especialización de temas, ¿cómo lo ve usted hacia futuro? Le hago esta pregunta, se la dejo allí porque vamos a ir a una pausa comercial y enseguida estaremos de regreso aquí en Bogotá Hoy. Quédense con Bogotá Hoy. Hola, soy Luis Alejandro Riveros, odontólogo y director en Odontología Luis Alejandro Riveros. ¿Es usted de las personas que siente miedo al interrelacionar con los demás y le da miedo sonreír? Yo le tengo la solución. En Odontología Luis Alejandro Riveros, en solo 4 citas, le restauramos su sonrisa, le restauramos su autoestima y sus funciones masticatorias. Comunícate ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Reserva tu cita. Valoración completamente gratis. Señor empresario, señor microempresario, ¿usted alguna vez ha pensado que pautar en televisión es costoso? ¿Que quizás no le dé resultado? Pues en Cable Imagen usted tendrá su propia pauta, una pauta eficaz que llegará a Kennedy, Fontibón, Tunjuelito, Bosa, Rafael Uribe, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Suba, y en municipios como Soacha, Punza y Mosquera. Además, nuestro equipo técnico lo asesorará en la realización de su propio comercial de televisión. Sus clientes lo están esperando. Recuerde que anunciar es vender. Estás viendo Bogotá Hoy. Aquí continuamos en Bogotá Hoy, estamos con Andrés Pulido, editor musical de GPS, el programa de CMI que se transmite por el Canal 1, Sí, señor. todos los días a las 7:30 de la noche, a la par de nuestro espacio. Y también Andrés, que ha sido disc jockey de varias emisoras y programas juveniles, supongo, ¿no? Ha habido de todo un poco. ¿Sí? Lo más reciente fue en la FM de RCN Radio, que es una emisora para adultos ya. Sí. Es una emisora que tiene un noticiero por la mañana, que lo dirigió hasta hace poco Vicky Dávila, ahora está por ahí Hassan Nazar. Y yo tenía un espacio musical, un programa en el que procuraba hablarle un poco más a la gente grande, que amaba la música de los 60s, de los 70s, de los 80s, de parte de los 90s. La música que busca esa gente, ese tipo de gente que usted está describiendo de ya un poquito más edad, ¿por qué ha dejado el tema de la música colombiana a un lado?
y más bien escuchamos canciones en inglés y somos felices hablando del uno en inglés, del otro en inglés, del mercado anglo, del American Top 40, de una cantidad de cosas que antes no se escuchaban y antes era música colombiana. ¿Qué pasó con nuestra identidad? Al comienzo usted me preguntaba sobre qué tanto la música hablaba sobre la realidad de un país. Y yo creo que ocurre lo mismo con sus medios de comunicación, que de hecho son los que hablan por el país, ¿no? Sí. Entonces lo que está ocurriendo y este fenómeno del que usted habla no dice otra cosa sino de la idiosincrasia del colombiano, que producto de, entre comillas, una invasión de contenidos extranjeros, se dejó deslumbrar y empezó a pensar que eso era lo que más valía o que eso era lo único que valía. Entonces Michael Jackson, Madonna y esos fenómenos mundiales, claro, generaron fenómenos de masas, pero inéditamente ocurrió en Colombia que eso empezó a desplazar de una manera brutal los contenidos que se hacían acá, y eso no ocurrió tanto así en otros países del mundo. Sí. Entonces, en Francia, la chanson, la canción francesa, continuó siendo un producto fuerte. Sí. En Argentina, la música, el tango continuó siéndolo. En Brasil, la música que se producía en Brasil, influencias del bossa nova, de la samba, siguió siendo la música ejemplar, por supuesto, ahora con una influencia extranjera. Y aquí se podría decir que pasó lo contrario, en lugar de que la música colombiana siguiera, más bien los colombianos nuevos, que son espectaculares, los artistas colombianos, se metieron en ese ritmo de esa música. Claro, totalmente. Y piense en que el colombiano ahora piensa un poco así, ¿no? Entonces ya el tamal no es tan chévere como los huevos pericos no son tan chéveres como los huevos benedictinos, que son huevos franceses. Sí. Todo eso, y también empezó a ocurrir que entonces se dejó la música tradicional para los pueblos y para los campesinos. Y para la música papayera, la fiesta del pueblo. Claro, y como lo único que vale son las urbes, las ciudades grandes en Sí. nuestro país, y el campo por eso está como está, y no nos vamos a meter en esos temas que son por favor, no. tan fregados, pero es que justamente los medios hablan de eso, de que como eso viene del Chocó, no vale tanto, de que como eso viene de Boyacá, entonces no vale tanto, porque lo que vale es lo que viene afuera. Me habla usted del Chocó y inmediatamente se me viene a la cabeza Chopkid Town. Y Chopkid Town es un movimiento de eso que hablamos ahora. La música colombiana se va directamente como un mercado de exportación, es como el café, digamos. El café, el mejor café colombiano se va del mercado de exportación y nosotros nos tomamos el que no es tan bueno. La música se va para un mercado de exportación y perdemos lo nuestro. Un poco, ocurre un poco así. Ha habido fenómenos interesantes en la música de nuestro país que nos ha llevado, como que nos ha sacudido un poco y nos ha dicho, espere que aquí también están ocurriendo cosas. En el año 1993, Carlos Vives publicó un álbum, mejor dicho, tuvo la idea de publicar un álbum y llegó a Sony Music y dijo, mire, yo tengo esta idea y yo creo que uno puede cantar vallenato y hacerlo. Y le dijeron, no, hermano, está loco. Nos vemos, don Carlos Vives, siga protagonizando Gallito Ramírez, que usted es ya le va actor, muy bien, sí. usted no. Ese álbum era nada menos que La Tierra del Olvido, uno de los álbumes cumbre de la música colombiana, Con la gota fría. con La Gota Fría nada menos, Sí. y surge ese movimiento del rock de mi pueblo que ahora llama Carlos Vives y que lo ha hecho tremendamente famoso en todo el mundo. Pero es una música colombiana de exportación. Claro, entonces, ¿qué hacen ellos? Simplemente tienen el temple de mostrarle a la gente y la gente se deslumbró con eso. Y entonces ahora Carlos Vives es una gran estrella. ¿Y qué hace Carlos Vives? Vallenato, lo de acá. ¿Qué hacía Juanes? Juanes en su banda con Equimosis era rock industrial, entonces era un rock que llaman pesado, ¿no? En la casa. Pero ahora en su carrera como solista, la base musical de Juanes es la música popular antioqueña. Sí. La camisa negra es de esas canciones, seguramente usted recuerda una que otra por ahí, que tienen al final una grosería y se cambia por otra expresión. Los versos, ¿no? Claro. Que echaban entre los cantantes. Exactamente, entonces Juanes dice, lo que hoy me supo a gloria, hoy me sabe a pura, miércoles por la tarde y tú que no llegas. Eso es muy antioqueño. Totalmente antioqueño, Sí. y esa es la base musical de Juanes. Los Aterciopelados agarraron porros, agarraron chirimías, agarraron la base colombiana y desarrollaron un rock que se convirtió en un producto de exportación. Ahora, entonces, en el movimiento moderno está Chopkid Town, está Puerto Candelaria. Puerto Candelaria, que es fantástico. A mí personalmente me fascina. ¿Y ellos qué hacen? Enrumparnos con lo que hacemos nosotros Sí. acá, con cumbias, con porros, con currulados, con toda la música que hacemos acá y que es tremendamente rica, pero que a ratos lo que viene de afuera no nos deja tanto espacio como debiera. Además que digamos,
que el mundo se abra a las puertas de Colombia, tanto como Colombia a las puertas del mundo a través del Internet, por ejemplo. Dícese que las emisoras están también en vísperas de morir por estos medios nuevos, por esta tecnología moderna. ¿Usted está de acuerdo con eso, con que las emisoras están entrando en una etapa de desgaste y que próximamente veremos todas estas cosas de música, pero en otros medios que no sean las emisoras? No, no se puede desconocer lo que está ocurriendo con las redes sociales y con Internet. Eso es sencillamente ilógico no aceptar que eso es una realidad. Y el que no crea, que recuerde las noticias con el youtuber que colapsó la feria del libro como no había ocurrido jamás en su historia. Total. No había habido, ni siquiera, el hecho inédito era con Chespirito, que vino a una de las últimas ediciones de la feria. Que Pero jamás agotó las boletas como lo agotó este youtuber. Pero no ocurrió ni siquiera la mitad de lo que ocurrió con este youtuber. Y el 70% de los asistentes normales a la feria no tenían ni idea quién era ese señor. Y tenía 27 millones en ese momento, que fue ya hace varios días, 27 millones de seguidores, de suscriptores en su cuenta, en su canal de YouTube. Entonces las redes sociales han llegado. Ahora usted no necesita esperar a que le pongan su canción. Usted simplemente entra a plataformas desde su celular, YouTube, Spotify, Deezer, y usted selecciona la canción. Y si usted lo quiere oír 30 veces, la escucha 30 veces. Entonces usted, en esencia, no necesita. Pero lo que no ha cambiado y lo que nadie va a poder cambiar, como en el libro, es el contacto con la gente. Ok. Y es que a la gente sí le hace falta que alguien le hable al oído. Eso le estaba diciendo, eso estaba pensando justamente cuando usted lo estaba diciendo, y es que usted puede seleccionar una canción en YouTube, escucharla, pero perderse toda esa maravilla que usted, por ejemplo, como DJ, sabe de esa canción, todo ese alrededor en cuanto a los productores, en cuanto a por qué se hizo esa canción, a quién estaba dirigida, los cantantes que la tuvieron, o sea, tanto detalle, tanta cosa que se podría perder y que uno gana en las emisoras. Tal vez por eso es que no se acaba esa emisora tradicional. Claro, y de hecho ahora las plataformas le hacen sugerencias a usted. Sí. Ya también vienen tan complejas y tan completas que la plataforma le dice a usted, usted acabó de escuchar a Gardel, entonces ¿por qué no se escucha a Acho Stoll, que es un nuevo exponente del tango, por ejemplo? Y empiezan a darle a usted un perfil de música según las cosas que usted va escuchando, que usted va dando pues a ver que a usted le gustan. Si uno pone plancha, entonces le mandan 500 de plancha. Viene toda la plancha detrás. Salsa, 500 de salsa. Y le dicen, porque has escuchado a Miguel Bosé, escucha a Alejandro Sanz. Y efectivamente usted lo escucha porque hace parte de su línea de gustos de la música. Pero más allá de eso, no deja de ser una máquina hablándole a uno. Y eso todavía no ha ocurrido. Todavía no pega. Esa relación con las máquinas y con los programas de computadora. Falta el disc jockey que le dice, esta canción a mí me cambió la vida a los 8 años porque yo la encontré, y resulta que o sencillamente el disc jockey o el presentador o el locutor de radio dice, esta canción a mí me ayudó a superar una tusa, y usted recuerda que esa canción a usted le ayudó a superar una tusa. Esa afinidad no hay máquina todavía que la supla. Ni va a haber, pienso yo. Pues. Esperaría que no sabemos ahora qué va a pasar con la inteligencia artificial, pero fíjese que la gente que rescata y que todavía pelea por el libro físico, ¿qué dice? El olor, el contacto, pasar la página, es lo mismo, es una relación sensorial que no pueden dar las máquinas. Es el oído en el caso de la radio y es el tacto en el caso de los libros. Por lo menos en un futuro cercano, a mediano plazo, usted no ve que esa relación se pueda acabar. No, definitivamente no. Ahora la radio subsiste. subsiste. Sí, por ahora. Sí. Todavía Deezer y Spotify no me pueden transmitir un partido de fútbol, a mí, por ejemplo. Y no me pueden reemplazar a Javier Fernández ni a William Vinascoche, y no me pueden transmitir a mí la emoción que me da oírlos a ellos. Eso todavía no ha ocurrido. Y los programas y las aplicaciones me dan noticias a mí, pero todavía me hace falta una voz agradable que me acompañe en mis mañanas y me dé la hora, por ejemplo, que es un hábito tan grande en los colombianos. Andrés Pulido, esta pregunta directa y espero respuesta directa. Caramba. Así como el medio es una parte también importante de nosotros, y usted como disc-jockey lo domina, le ayuda, hace que la radio se mantenga con ese contacto personal, ¿cómo moldea también el medio de comunicación al disc-jockey? Vamos a la parte personal. Usted, en toda esta experiencia, ¿cómo ha sido moldeado también por el medio? No, el medio influye de una manera drástica en una persona, ¿no? Para bien y para mal.
el tránsito de una persona por diferentes estaciones de radio, pues hace que vaya adaptando maneras de hacer las cosas, buenas y malas, ¿no? La radio tiene cosas maravillosas, tiene grandes maestros, entonces si usted da en una emisora que tiene pues unos grandes maestros, usted se pule en cosas, usted perfecciona otras cosas. Pero hay emisoras que tienen prácticas, hoy en día, que tienen prácticas nocivas. Emisoras, por ejemplo, en las que se desarrollan contenidos irrespetuosos con el oyente. Yo no puedo estar de acuerdo y no lo estaré nunca con una emisora en la que las jovencitas llamen a fingir orgasmos, por ejemplo. ¿Esos programas hay? Existen y la gente sabe en la casa que existen, o hay personas que llaman a que los insulten. Tienen programas como Los Casainfieles, de una muy popular emisora en nuestro país, y la gente llama a contarle al locutor sus problemas personales de pareja, y el locutor le dice: es que usted es una estúpida, con el perdón de los televidentes, es que usted es una tal por cual, es que usted es tal, no, mejor dicho, no quiero hablar más con usted. ¿Eso le gusta a la gente? Es uno de los programas más exitosos que tiene esa franja en el país. No puede ser. Entonces es una relación y es un círculo vicioso, porque pues si el programa gusta va a seguir haciéndose, ¿no? Sí, claro. Y esas personas que desarrollan el programa pues sencillamente tienen que seguir jugando a eso, porque es lo que está vendiendo, y lo que no se puede desconocer es que la radio, como la televisión, como es la internet ahora, pues es un negocio y necesita personas que lo escuchen, que lo vean, que lo lean, y personas que compren pauta, y que eso es algo fundamental. Oiga, muchos jóvenes quisieran ser disc jockey. ¿Cómo es la vida del disc jockey? Es dura, es dura porque todavía, como hablábamos al comienzo, pues no se le da el valor a esta persona como antes, Sí. ¿no? Entonces es Pero difícil. aparte de todo eso, tienen muchas prebendas, digamos, se abren muchas puertas, ¿o no? Claro, pues hay digamos unas relaciones especiales, porque uno logra entrar en contacto con grupos, logra una cercanía especial con ciertos procesos y ciertas cosas. Usted puede viajar, usted puede hacer una cantidad de cosas, ¿no? Es decir, la radio es totalmente satisfactoria. Lo complicado es llegar y sobre todo alcanzar como el nivel de permanencia que se necesita. Y ser una persona pública tiene sus buenas y sus malas. ¿Cuáles serían para usted las buenas y cuáles las malas? No, hay una relación con el público que si es una relación positiva es totalmente satisfactoria y maravillosa, pero que si es una relación en la que la persona que goza de algún tipo de reconocimiento vive de eso, es totalmente contraproducente. ¿Cómo cuál caso? James Rodríguez, para poner un caso concreto. ¿Qué le pasa a James? Entonces, James Rodríguez, después del Mundial de Fútbol, fue sencillamente un héroe nacional. Sí. Fue una persona en la que todo lo que hacía estaba aprobado por la sociedad. Los muchachos en Bogotá y en Colombia se pusieron el peinado de James, la camiseta de James, y todo era James Rodríguez. James Rodríguez demuestra que es un ser humano al equivocarse, Sí. al bajar su rendimiento físico, al bajar su rendimiento emocional, al fracasar de alguna forma, como fracasamos todos los seres humanos. Entonces, para mí era interesante ver la cuenta de Twitter de James Rodríguez. Si usted lo veía sobre las fechas del Mundial, llamamos, la señora le ponían: dame un hijo, cásate conmigo. Esas mismas personas incluso empezaron: petardo, hueso. Entonces, cuando uno se deja afectar tanto por lo que piensa ese público, es donde la carrera se va al traste. Ahora mismo empezó una campaña, o hace unos días empezó una campaña de redes sociales en Colombia para que Zidane incluya a James Caramba, no puede en ser. el equipo. Y es la cosa más contraproducente del mundo, porque pues por el número de likes no va a ocurrir eso. Eso solamente lo va a decidir el señor James Rodríguez. Entonces, a donde voy es a que todo ídolo se cae en algún momento. Y si esa persona definitivamente no puede manejar la relación que tiene con el público, ahí es donde está el tema. ¿Y cómo es la relación, digamos, entre las fans también de los disc jockey y los disc jockey? ¿Es algo que presiona también la vida de la persona que se dedica a este tema? Claro, y es algo con lo que yo pienso que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de la misma manera como existen personas bien intencionadas, fanáticas bien intencionadas, existen otras que no lo son tanto, ¿no? Esto ha pasado en la música también. Claro, no, ocurre todo el tiempo. Las que persiguen a cierto cantante. Claro, y que ya se vuelve un tema realmente complicado, pero más allá de eso, uno no puede olvidarse que estas personas son sus oyentes, Sí. son sus usuarios, son sus clientes, y esa relación no se puede perder, por más
calidez que se tenga con las personas, por más bonitas que puedan ser las personas en el trato hacia uno, no se puede romper para nada el hecho de que usted con ellos tiene una relación profesional, y es estrictamente profesional por la sencilla razón de que es alguien que usted no conoce. Habíamos hablado previamente que le preguntara por las anécdotas, pero las anécdotas de un disc jockey en la música, ¿cómo pueden ser? Digamos, por canciones, por cosas que le pasaron al aire que se pueden contar, por cosas que no le pasaron, que esperaban que pasaran. ¿Cuáles podemos encontrar? De todo, ¿no? La radio en su historia, ¿no?, ha entregado anécdotas tremendas. Hay una muy bien, y la memoria ahora me falla y me pido disculpas por eso, porque sí, uno de los mejores locutores de ciclismo, que seguramente los televidentes me van a ayudar con el dato del nombre. Julio Arrastía, tal vez. Seguramente lo era, pero uno de los mejores. Entonces acomodaban los techos de las camionetas, sí, de las móviles, sí, sí, de RCN, rompían el techo parabólica solar para poder sacar la silla. Sí, sí. Entonces ahí iba él, el relator, persiguiendo a la tropa de ciclismo, ¿no? Sí, sí. Entonces iban, y pues obviamente la velocidad a la que bajan estos ciclistas pues superan los 90 kilómetros ya sé por qué va hora. a hablar, sí. ¿Recuerdas esa anécdota? Sí, sí, entonces él tenía una frase célebre, A tumba y abierta. era decir, en este momento vamos bajando a tumba abierta. Sí, correcto. Y en un momento él dice, vamos muy rápido, la velocidad promedio son 95 kilómetros por hora, mejor dicho, vamos bajando a tumba abierta. Inmediatamente después él dice eso, la camioneta agarra una curva mal, se accidentan, sí, y el locutor fallece. Y es algo que todo el mundo escuchó. Entonces la gente sencillamente oye la frase y escucha, de hecho, groserías, cuando la camioneta va dando vueltas por la zanja, sí, por sí, el abismo. Otro locutor también, hace muchos años, está hablando con sus oyentes y de repente empieza a hiperventilar, le dio un infarto al aire. Caramba. Hablando, digamos, de las anécdotas más trágicas. Pero también existen otras cosas, y es olvidar, por ejemplo, que el micrófono se quedó abierto. ¿Y eso le pasó a Andrés Pulido alguna vez? Totalmente. ¿Y qué dijo que no No, iba a me decir? puse a cantar una canción y yo pues soy el peor cantante quizá que Pero tiene me la radio. imagino que sus redes sociales se llenaron a Andresito, qué cosa más linda le ponían, ¿no? No, fue terrible. ¿Qué le Porque, decían? pues yo tenía, pues usted y los televidentes lo saben bien, que se ponen unos audífonos, Sí. y uno canta en voz alta y uno piensa que está cantando igualito, ¿no?, al intérprete. Entonces No, perfecto. canta igualito a José José. Sí, sí. Y los que están afuera, los que no tienen los audífonos puestos, se están dando cuenta del desastre que es usted cantando. Pues ahí me pasó algo parecido. Yo ¿Y tenía qué los le decían audífonos. por las redes? No, pues que era eso, que cerrara el micrófono, porque además, pues imagínese la gente. Pero escuchando esa ha una sido canción de suave. Michael Jackson. Sí, ¿Ha habido bueno, otras más complicaditas que le hayan pasado? Sí, una vez se me salió una grosería terrible al aire, ¿Y por qué razón? porque estaba fallando la consola, entonces estaba teniendo yo dificultades, entonces no sabía yo qué estaba saliendo al aire, qué estaba saliendo, qué no estaba saliendo al aire, y en algún momento apagué el micrófono y pues quise desquitarme, y pues uno no dice justamente rayos y centellas, sino echa una palabrota, y el micrófono estaba abierto. Eso me motiva a preguntarle una cosa. ¿Los disc jockeys son operadores de radio también? ¿Manejan al mismo tiempo las consolas de radio y ponen los discos, o tienen un operador de radio independiente? No. El disc jockey debe tener como una de sus competencias la operación de una consola de radio. De hecho, Eso multiplica la dificultad del tema. Claro, porque pues una consola, en este momento una de las consolas más modernas tiene alrededor de 35 canales Imagínate. para sacar audio, ¿no? Y los software deben tener 2 o 3 canales para producir también sonidos diferentes. El disc jockey tiene que estar pendiente de la pauta, tiene que estar pendiente de las horas en las que tiene que leer esa pauta, y todo tiene que funcionar al mismo tiempo. Entonces, mientras va presentando y va hablando de canciones, tiene que ir abriendo y cerrando canales, cerrando micrófonos. Se vuelve uno una especie de pulpo ahí de la radio. Con toda su experiencia, con todos estos años servidos en la radio, con todo el conocimiento de la música, ¿usted le recomendaría a algún muchacho o alguna muchacha que nos esté viendo y que dice, yo también quiero ser disc jockey, que se metiera a esa carrera? Métase de una. Métase de una. Pero tenga presente a dónde se va a meter. Los comunicadores sociales tenemos una maldición, que es verdad. ¿Cuál es? Y es, alguien dijo alguna vez, los comunicadores sociales son un océano de conocimiento Con 1 milímetro de 1 milímetro o un dedo de profundidad. Sí, ok. Entonces, claro, a usted le dicen,
Yo le pregunto ahora a usted, ¿cómo se llama el ministro de Defensa? Usted me puede decir, ¿cómo se llama el alcalde de Bogotá? ¿Cómo se llama el alcalde de Kennedy? ¿Cómo se llama el edil? Sí. Usted maneja esa información. Y seguramente si le pregunto por Shakespeare, usted me puede hablar de Shakespeare. Y si yo le pregunto por Gardel, usted me puede hablar por Gardel. Y si le pregunto por la Mona Lisa. Entonces lo que hay que ver es qué nivel de profundidad uno tiene respecto de cada uno de esos temas. Y puntualmente con la música, pues usted debe tener mucha profundidad o procurar tenerla todo lo posible, porque pues sencillamente decir que una canción me gusta y por eso la pongo al aire, eso lo puede hacer cualquiera. Usted debe procurar ser diferente en eso. Quisiera que me pusiera el caso de una presentación de un artista que usted conozca y que nos dijera cómo lo presentaría usted a ese artista, dándonos detalles de ese artista, dándonos detalles de su vida, de la vida del artista y también de la gente de su banda. ¿Cuál podría ser? Bueno, ahora mismo sé que es uno que le gusta mucho a la gente en la casa. Sí. José José. Bueno. José José tiene una canción del año 1970 que se llama El Triste. Es para muchos la mejor canción que logró hacer José José en toda su carrera musical. Frank Sinatra, la voz, el cantante más importante de todos los tiempos y de toda la historia de la música. ¿Después de Elvis Presley? No, por encima incluso de el rey de reyes es el señor Frank Sinatra. Y él le puso a José José el príncipe de la canción, que es el apodo que ha tenido él desde la década de los años 70. José José, antes, o mejor dicho, después de un festival de la música latina donde él canta por primera vez El Triste, empieza a padecer una enfermedad pulmonar muy grave, una enfermedad que tenía un tratamiento complicado y la carrera de José José se iba a ir por la borda. Okay. El tratamiento que le pusieron a José José en uno de sus pulmones hizo que se hiciera más pequeño y de ahí todo el mundo empezó a augurar el final de la carrera de José José. Por esas cosas mágicas, por esas cosas que no tienen explicación alguna, ese defecto en el pulmón de José José hizo que su voz fuera más potente de lo que era al comienzo. Buenísimo. Ese defecto musical lo que hizo fue terminar de empujar las cuerdas vocales de José José para convertirlo en el exponente, uno de los exponentes más importantes de la música latina. ¿Cómo podría YouTube o cómo podrían hacer las redes sociales para contarle eso a uno? Es la fe que le tengo a la radio. Sí. ¿No? Porque todavía las máquinas no lo pueden hacer. Seguramente habrá por ahí artículos en internet y usted puede ir y leerlo, pero sí hace falta como alguien que se lo cuente a usted de una forma diferente. Otra historia de otro artista que quiera compartir con nosotros. Mire, hay una que me gusta mucho a mí, si en casa no la conocen mucho, se llama Ella Fitzgerald. Sí. Es una cantante de jazz. Dicen los que saben, los que son expertos del mundo del jazz, que existe una santísima trinidad del jazz femenino. ¿Qué son? Sarah Vaughan, Billie Holiday y Ella Fitzgerald. Son las mejores voces de toda la historia del jazz. Ella Fitzgerald tuvo, como muchos intérpretes de jazz, problemas con el alcohol y con las drogas, que hicieron que al final de su vida pues su salud se deteriorara tremendamente. De hecho, los últimos años de Ella Fitzgerald estuvieron en un hospital. Ella en algún momento, ya sobre sus últimos días, pidió que se la llevaran para su casa. Ella no quería morir. Ella empezó a padecer una diabetes muy fuerte y le amputaron las piernas, de hecho, de las rodillas para abajo. Entonces ella pidió que se la llevaran para su casa en Beverly Hills porque ella quería morir allá y ver a Alice, a su nieta, como último deseo. Se la llevaron y su último día, Ella Fitzgerald pidió que la sacaran a su jardín, estuvo viendo su jardín y dicen que de repente respiró, miró al cielo y dijo, estoy lista para irme, y se murió ese día. Caramba. Una de las grandes cantantes que tiene el jazz, y cuando uno escucha las canciones entiende por qué la muerte de esa mujer fue así, porque ella cantaba desde acá, entonces toda su vida y su muerte incluso fue poética. Pues totalmente. José José, la señora Ella Fitzgerald, sí. Y lo veo que Frank Sinatra es uno de sus grandes ídolos. Sí, Sinatra es. ¿Quién era Sinatra? Porque mucha gente tal vez no conozca a Sinatra, pero para cerrar, ya empezar nuestro cierre, ¿quién era Sinatra? Frank Sinatra es la estrella más grande que ha tenido la música. Hoy no hay algo que se equipare a lo que fue en ese momento y a lo que será siempre Frank Sinatra. Frank Sinatra fue una estrella de cine, pero no una estrella pasajera del cine, sino un actor de renombre, un actor prestigioso, famoso, que ¿De dónde era? De toda. Él nació en Norteamérica, él nació en los Estados Unidos, aunque su residencia pues es todavía
motivo de discusión porque se la pasaba en Río de Janeiro, cantaba el Hotel Copacabana y se sentaba en la barra, pedía tragos. Y cantaba algo de Copacabana, ¿no? Y cantaba, y le dedicó canciones. Salió con Marilyn Monroe, por ejemplo, lo puede contar entre sus grandes victorias. Se casó también, tuvo varios hijos, una de ellas Nancy Sinatra, que viene luego pues a retomar también muy buena parte de su carrera. Pero ante todo, fue un cantante que tuvo una mística especial, era un Don Juan, era un caballero, por lo tanto gustaba de las mujeres gustaban de él, y por eso sus relaciones no eran tan estables y sus matrimonios no duraban tanto, porque era una verdadera estrella. No ha habido, y muchos dicen que no habrá nada como Frank Sinatra, como ese cantante que desarrolló su carrera desde finales de los años 40, un apogeo muy grande en la época de los 50, y que comienza pues un descenso en la década de los 60. Se nos acaba el tiempo, Andrés. ¿Cuáles son sus redes sociales para todos los televidentes que nos ven? Por ahí ando en Twitter, en @nomuypulido. 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 Mis amigos dicen que de Pulido solo el apellido, entonces les hice caso. Y @nomuypulido. ¿Y dónde lo pueden ver o escuchar a partir de ese momento? No, ahí estamos en CMI, en GPS, en el canal 1, y por ahí les voy a tener noticias de radio también para que estén pendientes. Hay cosas en camino por la radio y ahí en las redes sociales estoy informando siempre dónde nos podemos oír. Pues Andrés, aquí este espacio está siempre abierto para usted. Estamos en Bogotá hoy. Le agradecemos a nuestros televidentes que nos hayan seguido esta noche, que hayan permanecido con esta historia tan agradable de la radio en Colombia, que indudablemente tiene mucha vida por delante de la radio. Y esperamos que usted esté ahí en esa vida durante muchos años, llevándonos las historias fantásticas de la música y de sus protagonistas. Muy amable. Ojalá, y feliz de estar con ustedes en Bogotá hoy. A todos muchas gracias. Buenas noches.